Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarnos, qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial en la Argentina dedicado al ajedrez educativo. Una propuesta que semanalmente ponemos al aire junto a un grupo de amigos. Hoy en nuestro programa vamos a conversar con un médico psiquiatra, con el doctor Horacio Bomar, expresidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Él es jefe de Psiquiatría y Salud Mental del Instituto de Neurociencias, INEVA. Y vamos a conversar sobre esta etapa del aislamiento social, ¿no? Con nuestra salud mental. ¿Qué nos está pasando después de tantos días de estar encerrado y qué pasa con nuestros sueños? ¿Qué pasa con los chicos, con los adultos? Otro invitado va a ser un vecino del barrio de Villa Crespo, me refiero a Alejandro Brunengo, es una persona no vidente, un tenor lírico, que nos regala óperas y canzonetas y todo tipo de canciones a los vecinos de ese barrio. Es de los que sale al balcón y trata de amenguar este tema de la cuarentena. Así que también vamos a charlar un rato con Alejandro. Y después, como siempre, vamos a tener un efeméride con Andrés, hoy vinculada. Con él es un escritor célebre, de gran influencia en nuestro tiempo, Su George Orwell, seudónimo, sí, sí, no es el nombre, es el seudónimo, bien dicho, sí, Muy sí, bien. de cuyo nacimiento ayer se cumplieron 117 años. Bueno, ¿y tiene algún vínculo con el ajedrez? Sí, en su obra encontramos algunas huellas que después vamos a comentar. Bueno, también Horacio Olivera tiene preparado una historia con el ajedrez y como siempre un cuentito con Graciela Palacio. Así que mientras nos vamos preparando, recordamos que en Frente al Tablero nos interesa el ajedrez educativo, que el juego ingresa al aula como un método transversal de enseñanza, que el docente utilice el ajedrez para hablar de ciencias y también para transmitir valores, que los chicos no compitan, sino que convivan y fomentar que lo más importante es el aprendizaje y no la premiación. Esta es nuestra cuarta temporada. Ahora nos siguen por Radio Porteña, la FM 89.7. También nos pueden escuchar a través de la aplicación gratuita, bajándola para el celular, o desde el sitio de la radio, ¿no? www.radioporteña, con N y con I, porteña.com.ar. Muy bien, a las 20:011 vamos a ponernos en marcha en Frente al Tablero con el primer bloque. Vamos a charlar con el doctor Horacio Bomaro, matrícula 45.102, médico psiquiatra, expresidente de la Asociación Psiquiatra Argentinos de APSA, jefe de Psiquiatría y Salud Mental del Instituto de Neurociencias Buenos Aires, INEVA, y director del curso de actualización en psiquiatría con orientación en neurociencias de la Facultad de Medicina de la UBA. Así que bueno, un gusto saludarlo, doctor Horacio Bomaro, Carlos Hilardo desde Frente al Tablero. Me acompañan Andrés Prestileo y Alfredo Tabacman. El gusto es mío, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un gusto, doctor, escucharlo y que participe con nosotros y en verdad hacemos un programa vinculado con el ajedrez educativo, terapéutico, pero hay una realidad social que nos afecta a todos y esa era la idea de poder conversar con una persona, con un especialista en este caso, para que nos contara, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestra salud mental después de 100 días de aislamiento? Bueno, mueven las blancas, peón 4 rey. Jugada de ataque. Bueno, a ver, yo creo que es importante qué es lo que pasa en estos primeros 100 días de aislamiento. Me parece que lo que pasa desde el ángulo de la salud, que es de lo que yo puedo hablar con propiedad, partimos de una base. La salud es una sola, mente-cuerpo. Es decir, es un todo único. No hay una disociación entre salud física y salud mental, sino que la salud mental es parte de la salud, está incluido dentro de la salud. Y esto me parece que es algo muy importante a tener en cuenta por los efectos en la subjetividad, en el psiquismo, en las emociones, en la conducta que tienen 100 días de cuarentena. ¿Qué quiero decir con esto? La salud mental es una parte muy exquisita de la salud en general, porque tiene que ver con el cuidado de la vida, con la calidad de vida, pero también tiene que ver con algo. Este tipo de situaciones extraordinarias, de alguna manera, a veces pueden generar postergación y o frustración en proyectos, deseos, ilusiones. El hecho de tener un contacto virtual
con la familia, con los más allegados, con los amigos, en lo laboral. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que evidentemente hay que tener en cuenta en lo que pasa en estos primeros 100 días. Podemos tomar varios aspectos. Podemos tomar, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con lo social. No es lo mismo aquel que tiene que hacer la cuarentena en un departamento o en una casa, en un lugar con cierto grado de confort, que el que tiene que hacerlo en situaciones de hacinamiento o de una pieza donde a lo mejor hay 5, hay 6, es decir, o una falta de cosas básicas como puede ser cloacas, como puede ser luz, como puede decir, efectivamente también hay que tener en cuenta las diferentes situaciones ambientales, sociales, culturales, que una pandemia nos incumbe a todos, nos atraviesa a todos, pero no todos nos atraviesa de la misma forma y no a todos nos encuentra en la misma situación. Esto también es un aspecto muy importante porque tiene que ver con esto, con el cuidado de la salud, con la calidad de vida. Es decir, vuelvo a este tema de la salud, porque la salud tiene esto, la salud es intersectorial, es decir, no es solo el acto médico o el acto de los que trabajan en el campo de la salud, sino que atraviesa a diferentes y distintos sectores. Doctor, la otra cuestión, podemos tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de los niños. Bueno, un tema en el caso de los niños es también en qué ambiente tienen que, digamos, pasar su cuarentena. Esto es muy importante, pero simultáneamente es cierto, y esto me consta desde la clínica, desde muchos colegas, que hay muchos chicos que han tenido lo que podemos llamar regresiones. Hablo de nenes más pequeños, como volver a hacerse pis en la cama si no se hacía, o que se hace más continuamente pis o más seguidamente pis, cierto retraimiento, o síntomas que se pueden manifestar con cierta cosa más ansiosa o de mayor actividad, o cierto retraimiento que hace que efectivamente estén más ensimismados, es decir, ¿por qué? Porque aparece el mundo externo como un mundo peligroso, como un mundo donde nos puede pasar cosas, y a veces, bueno, no pueden contactarse con los abuelos o no pueden contactarse con los amiguitos, a ciertas edades que la educación a distancia no es lo mismo en alguien, digamos, adolescente que en un chico a lo mejor de 3, 4, 5 años, que es distinto, o que recién inicia un jardín de infantes. Es decir, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, y efectivamente depende también del grado de contención, de las familias. Hay muchos factores que inciden, pero son factores que hay que tener en cuenta. Podemos tomar el otro extremo, los adultos mayores. Justamente, yo veía el tema de las regresiones en los chicos, que usted lo explica bien, que viene vinculado con todo este combo de cosas que usted habló, de frustraciones y demás. Y en los adultos mayores por ahí también hay una dificultad muy grande a la hora del sueño, ¿no? Bueno, en los adultos mayores, sí, yo creo que el tema de lo que podemos llamar alteraciones del sueño puede atravesar a todas las edades. Sí. Es decir, puede ser algo que atraviese a todas las edades, lo digo también desde la clínica, de los pacientes que por videollamada, Zoom, etcétera, etcétera, yo sigo viendo, donde, bueno, hay gente que efectivamente, bueno, le cuesta, tiene, digamos, un insomnio de conciliación, si le cuesta dormirse, hay gente que se despierta muy temprano, también hay hiperinsomnio, algunos que duermen más de lo que era antes. Es decir,
este tema de las alteraciones del sueño atraviesa todas las edades, pero es cierto que en los adultos mayores, que en general el adulto mayor duerme menos horas, tiende a no tener un sueño muy prolongado. Claro. ¿Mm? Sí, sí, es cierto. También se provoca esto y a veces se provoca ciertas cuestiones de más por el lado de la angustia, que está vinculado a algo que es, bueno, el no poder estar en contacto con sus seres queridos, Claro. pueden ser hijos, nietos, amigos, es decir, que son pérdidas importantes y entonces, claro, esa sensación de una de esto, ¿no? Y otra de riesgo por sí mismo, porque también, digamos, desde los medios se insiste mucho que lo más peligroso es el virus son los adultos mayores, y más si uno toma el caso de letalidad, es decir, de las muertes, el promedio es alto, son casi 74, 75 años, es decir, que muestra que en la letalidad el adulto mayor en serio está en riesgo. Doctor, usted recién bien hacía mención a que esta situación, este tipo de situaciones no nos afecta de la misma manera a todos. Y puede ocurrir entonces que uno vea o sepa de alguien, algún familiar, algún amigo, bueno, allegado, que está manifestando una afectación mayor, ¿no? Alguien que se sienta especialmente mal en el terreno anímico, emocional. ¿Qué aconsejaría hacer en este caso? ¿Cómo se lo puede ayudar o asistir a esta persona, quien está cercano? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad es una muy buena pregunta, porque efectivamente yo que soy médico psiquiatra, psicoterapeuta, es decir, acá, bueno, estamos frente a varias situaciones. Por ejemplo, pacientes o personas con trastornos mentales que tienden más a la cronicidad, o con problemas emocionales, o aquel, como muy bien dice usted, que de repente tiene situaciones de crisis de angustia. Bueno, la primera cuestión es tiene que recurrir a una consulta. Es decir, si tiene su cobertura social, que recurra a la consulta de su cobertura social, que debe dársela. Si no tiene cobertura social, hay en los hospitales públicos hay servicios de psiquiatría y de salud mental que también tienen que darle la cobertura. Es decir, ante situaciones así, no dejar de consultar. Doctor, No dejar de consultar. Las consultas pueden estar referidas también de acuerdo al tipo de cobertura que tenga o de la no cobertura que tenga, pero me parece que lo más importante es que en un caso así hay que consultar. No hay que dejarlo pasar, sino que hay que consultar. doctor, y ante esta situación, ¿qué rol juega el juego, digamos, nosotros porque hablábamos de ajedrez, pero también el juego de ajedrez, un libro de lectura, ver una película, en esta etapa de aislamiento social? Uno por ahí se refugia en estas cosas, ¿está bien hecho? Bueno, es muy importante una cuestión que es esto, que es, yo creo que todo lo que tenga que ver con el juego, con el arte y las distintas modalidades en que se expresa el arte, con la lectura, todas esas cuestiones son muy importantes porque son ingredientes que ayudan a la salud mental, porque son ingredientes que tienen algo muy importante, que es lo que se llama desarrollar la neuroplasticidad. Es decir, el cerebro es un órgano plástico. Sí. Entonces, ¿pero cómo funciona esa plasticidad del cerebro? A través de estímulos, a través de estímulos. Y entonces, efectivamente, todo lo que tenga que ver con situaciones donde hay en juego creatividad, el ajedrez tiene mucho de creatividad, pero el arte también tiene mucho de creatividad, y la lectura también tiene un algo que cuando uno lee, también en su cabeza van resonando imágenes, si se quiere, de lo que lee, o van resonando asociaciones de ideas de lo que lee.
todo lo que tiene que ver con lo lúdico Sí. es muy importante. Y esto hay que estimularlo en todas las edades y en los chicos y los adultos mayores particularmente. Lo lúdico juega un papel, digamos, en algún punto sanador, Sí. en algún punto ayuda a mejorar, digamos, en situaciones tan extremas como las que estamos viviendo. Así que eso yo lo rescato totalmente, porque efectivamente todo, insisto, donde está en juego la creatividad, está en juego la plasticidad mental. Bien. Y lo plástico ayuda a que el cerebro funcione mejor. Alfredo, ¿vos querías preguntarle algo al doctor? Sí, buenas noches, doctor Gomaro. Buenas noches, Usted hablaba Alfredo. recién, hablaba de, digamos, de los chicos, habló de los adultos mayores, que digamos que como bien comentaba usted son la parte, digamos, del sector de la sociedad con mayor riesgo, pero dentro de las consultas que usted recibe como profesional, ¿ha tenido alguna relacionada a un tema de convivencia de las parejas? Porque tal vez, y por razones laborales, estaban muy poco tiempo juntos y hoy tienen que estar las 24 horas y por ahí habrá casos, valga el término, ¿no?, que no se soportan. Y bueno, ¿cuál sería, digamos, la solución que usted les brindaría si tiene este tipo de consulta? Bueno, otra pregunta muy acertada. Fíjense, vamos a partir de una base. En toda la situación de pandemia ha aumentado la violencia de género. Esto es una cosa importante. Es decir, todo lo que la estadística de violencia de género se ha incrementado en la época de pandemia. Así que una de las cosas tiene que ver que esta convivencia, en muchos casos, lo que hace es desarrollar más esos vínculos donde, si fueron vínculos que tenían en alguna cuestión la cosa del sometimiento al otro o de cierto ejercicio agresivo con el otro, pero podía a lo mejor pasar que en esta situación de una convivencia forzada puede efectivamente haber situaciones límites. Bueno, acá tomó una situación límite que ha salido en toda la prensa, ¿eh? Es decir, el tema del aumento de la violencia de género. Es decir, esto no es solamente una cuestión especulativa. ¿Mm? Ahora, simultáneamente es cierto, es decir, así como la pandemia de alguna manera pone al descubierto la realidad de cada país, esto es así, también la pandemia pone al descubierto no solo la realidad del sistema sanitario, sino la realidad económico, social, etc., cultural de cada país. También la pandemia en estas circunstancias pone al descubierto la realidad de cada familia, claro, o la realidad de cada pareja. Claro. Es decir, y entonces efectivamente puede ser un momento en el cual puedan suceder dos cosas, o que se exacerben situaciones conflictivas, o que se encuentre una manera de poder hacer, digamos, una cierta transacción, y que pueda armarse una convivencia que pueda ser aceptada por ambas partes. Es decir, esto ya depende de cada una de las situaciones. Lo importante es que, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, la mujer pueda hacer una denuncia, un pedido de ayuda lo más rápido posible, o en el caso de situaciones conflictivas, sin llegar a una violencia de género, sino casos de situaciones conflictivas, si no se pueden resolver de una manera en las cuales pueda haber una cierta transacción, bueno, también pedir ayuda. Esto sigue siendo posible. El otro tema que tiene que ver con estas cuestiones de la convivencia que observamos nosotros desde la clínica es que hay situaciones en las cuales, por ejemplo, se puede incrementar el consumo de alcohol. Esto es un factor a tener en cuenta. O en el caso de situaciones de adicción, pueda incrementarse el consumo
la sustancia adictiva, porque como pasa siempre, así como existe el delivery de la comida, también se arma el delivery de la droga. En esto Claro. no seamos ingenuos. Sí, doctor Horacio Bomaro, la verdad que un gusto, nos ha dado una clase magistral, ha sido un maestro de ajedrez aquí frente al tablero. Otro día vamos a hablar más un poco sobre el trabajo de nuestra mente y cuando estamos practicando ajedrez, qué es lo que nos pasa. Eso va a ser una asignatura Eso es pendiente para otro. interesantísimo. Va a ser muy Porque interesante. hoy el ajedrez en las aperturas, más o menos las aperturas son conocidas, Sí, pero a mí me apasiona el medio juego, claro, la planificación. la planificación, Exacto. y donde ahí funciona mucho más la creatividad. Exacto, exacto. Bueno, debe ser un buen jugador usted, así que No es para tanto. lo vamos a tener en cuenta. Doctor Horacio Bomaro, un gusto que haya estado aquí enfrente al tablero. Lo saludamos todo el equipo. El gusto es mío y muchísimas gracias, y acá el reloj me marca tiempo. Exactamente. Muchas gracias, doctor. A ustedes, chao. Pasó el doctor Horacio Bomaro, jefe de Psiquiatría y Salud Mental del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires. Un gusto haberlo escuchado aquí enfrente al tablero. El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una forma amena y entretenida. Frente al tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Porteña 89.7.